Muy buenas a todos, queridos y amados hermanos y amigos. Soy Jonathan Mora y este es su programa Comprendiendo las Escrituras. Como siempre, es un placer, es un honor poder llegar a ustedes por medio de este programa. Como hemos dicho otras veces, el objetivo es que podamos comprender la escritura de una manera más precisa, acercarnos de una manera más clara al texto para poder comprender de la mejor manera posible y así poder, claro está, poder manifestar la palabra de Dios en nuestras vida. En días anteriores estuvimos hablando la primera parte acerca del hombre de pecado, diciendo, mirad, que nadie os engañe. Estuvimos viendo la palabra en segunda de Tesalonicenses y vimos los 4 primeros versículos. Allí hablamos de que el hombre de pecado se sienta y dice en términos presentes, se sienta en el templo de Dios. Hicimos alusión que esta palabra Pablo ya la ha usado otras veces diciendo que ese templo donde se sienta se refiere al cuerpo. Por lo tanto, citamos algunos versículos donde Pablo dice que el cuerpo del hombre es el templo y que este ser, ¿no? Hombre de pecado se levanta contra todo aquello que es objeto de culto. Dijimos que también el culto a Dios se lo damos por medio de nuestros cuerpos, presentando a nuestros miembros, ¿no? En justicia a Dios, en santidad a Dios, santos a Dios, como también la propia palabra lo muestra. Pusimos el ejemplo de Romanos capítulo 12, pero también hay otros pasajes, Romanos 6, tal como dice que debemos presentar nuestro cuerpo o nuestros miembros a la justicia o nuestros miembros limpios realmente o consagrados a Dios. Esos 4 primeros versículos lo hablamos y está en la primera parte de este pequeño estudio. Queremos ser más breve en esta segunda parte. Y queremos ver los siguientes versículos donde Pablo habla o continúa hablando acerca de esta manifestación de este inicuo o de este hijo de perdición, de este hombre de pecado y cómo es eliminado también este inicuo, este hombre de pecado del cuerpo que es el templo de Dios. Si no ha visto la primera parte, le invitamos a que la vea, porque el propio Pablo en Primera Tesalonicenses ya le está hablando de la manifestación de esa venida, y también le habla en Primera Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24, que el mismo Dios de paz es que santifica por completo, y todo vuestro ser, espiritual, mi cuerpo, sea guardado irreprensible. Dice, para la venida del Señor, de nuestro Señor, dice, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este es su templo, este es su cuerpo, el cual Dios guarda de una manera irreprensible todos nuestros seres guardados. Bien, estos son versículos que normalmente se cogen para hablar, ¿no? de las 3 partes del cuerpo, que no creo que es lo que Pablo está hablando claramente allí, pero lo que está claro que Dios nos guarda, en este cuerpo lo guarda, todo nuestro ser lo guarda, porque es suyo, porque le pertenece, porque se ha derramado o hace de nosotros su habitación. Por lo tanto, los siguientes versículos de Tesalonicense, segunda de Tesalonicense, capítulo 2, versículos 5 al 7, le dice, ¿no acordáis que cuando yo estaba con vosotros, les decía esto? O sea, lo que él estuvo hablando, los 4 versículos anteriores, los cuales ya vimos. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Este versículo ha llevado a un sinnúmero de interpretaciones de aquello que lo detiene. Bien, pero Pablo dice que ellos sabían lo que lo detenía porque a ellos, él se lo había dicho. O sea, que lo único que podemos hacer es entrar en especulación allí, pero creo saber a qué se refiere Pablo usando un poco la propia escritura que Pablo había usado cuando él está hablando a los hermanos en Tesalónica. Dice lo siguiente, porque ya está en acción. Note que ya está, habla en tiempo presente de este misterio de la iniquidad. Dice solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará. Note cuándo lo matará, dice con el resplandor, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo venimiento, vuelve a retomar el tema del inicuo, cuyo venimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que a los que se pierden, note para quiénes, para los que se pierden. Por cuanto los que se pierden no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Note que vuelve a hablar en términos presentes. Por esto, como no creyeron a la verdad, por cuanto no recibieron el amor de Dios de la verdad, entonces por esto, entonces Dios le envía un poder engañoso para que crean entonces lo contrario, la mentira.
A fin, ¿cuál es la finalidad? De que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y es hermoso, porque todos estos términos los habla siempre en términos presentes, porque no está hablando de una salvación en tiempo presente y no está hablando de una destrucción de este hombre de pecado que opera en el hombre en términos presentes. En Mateo 12 Jesús dijo que el hombre fuerte y armado mientras está velando, ¿no? Mientras está cuidando, está en paz en todas aquellas cosas que tiene en él. Mateo 12, 28, 29, esos versículos por allí, lo puedes repasar. Pero él dice que si viene otro más fuerte y lo derrota y le quita las armas que tenía, reparte el botín, hablando de que el hombre fuerte moraba en las casas, el cuerpo de la persona, porque sea que por el Espíritu de Dios echaba fuera los espíritus inmundos, en este caso como le escribió el evangelista, que era usan la palabra demonio, pudiéramos dar y decir muchas cosas acerca de esas terminologías, lo que es demonio, espíritu inmundo o diablo, y cuál es el concepto realmente bíblico de eso. Por lo tanto, cuando él está hablando allí, muchas personas han dicho de hombres fuertes que gobiernan sectores o ciudades o lugares X determinados. Sin embargo, el Señor está hablando de que este hombre fuerte gobierna lugares o cosas. Dice que este hombre fuerte estaba operando dentro del ser humano. Está hablando de una naturaleza que gobernaba al hombre pecaminosa, hermano. Y tenemos que entender que ese cuerpo de pecado, ese inicuo o este hijo de perdición, era el que obraba y operaba en nosotros, que Mateo 11:12 se le llama el hombre fuerte. Es lo mismo. Son diferentes palabras para hablar de la misma naturaleza pecaminosa que tiene el hombre, lo cual dice la Escritura que fue destruida en la cruz. Romanos 6 dice que el cuerpo de pecado allí fue muerto en la crucifixión o en la muerte del madero del Señor Jesús. Allí fue exhibida públicamente, como dice la palabra en Colosenses, todo lo que era contrario. Allí fue eliminada la naturaleza pecaminosa por medio de la cruz. Hay que entender, hermano, el libro de Romanos en estas dos partes donde se divide, donde nos muestra que la sangre de Cristo en los primeros capítulos, los 3 primeros capítulos, habla de cómo la sangre de Cristo nos limpia de los pecados, hablando en plural, los pecados, que es una cosa, pero luego habla de su muerte. Los siguientes versículos empieza a hablar de su muerte, cómo nos limpia o nos cambia o nos elimina la naturaleza pecaminosa. La sangre derramada es la que limpia los pecados. Esa era lo que Dios había dado para expiación por los pecados a través de sombras, tipos y figuras en la antigüedad. Pero la muerte lo que simbolizaba era la destrucción del cuerpo de pecado. Estamos hablando de la ley del pecado que Pablo menciona allí en Romano. Es una ley, es una naturaleza, es algo que gobernaba al hombre, que lo llevaba a hacer los pecados. Entonces, estas dos cosas fueron totalmente destruidas allí en la cruz. Tanto la naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza adámica del primer Adán, y también los pecados o las muchas transgresiones que se llevaron a cabo por causa de esa naturaleza. Por lo tanto, si entendemos bien estos conceptos que ya Pablo ha mencionado y que le ha enseñado a los hermanos de Tesalónica y que ha enseñado a las otras congregaciones o a las otras ciudades, iglesias, donde él enviaba su carta o donde él fue haciendo los viajes misioneros, entonces podríamos comprender mejor de qué el apóstol está hablando. Note que en estos versículos dice que ya ellos sabían lo que lo detenía. Y es hermoso esta palabra, detener. Es la palabra cateco. Esta palabra significa asir fuertemente, retener, sostener firmemente, mantener firmemente. Esta palabra es kata. Se divide en dos palabras, kata y eco. La palabra kata significa abajo y la palabra eco significa tener o sostener. Entonces la idea de esta palabra es que significa sostener debajo o tener debajo. Dice, pero que a su debido tiempo se iba a manifestar aquel inicuo, pero que ya, note, ya está puesta en acción el misterio. Un misterio es algo que está oculto a simple vista. Este misterio de la iniquidad es una cosa, como hay otro misterio que ya fue revelado, que es Cristo mismo, o la iglesia. Dice que él será quitado de en medio, y cuando sea quitado de en medio, entonces se manifestará el inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero Pablo habla en un pronombre personal, refiriendo como él. Y si nosotros tal vez tomamos un poco el ejemplo de lo que él venía hablando en Daniel capítulo 11, versículo 36, que es los versículos que hace tal vez la referencia cuando él dice, en el versículo 4, segunda de Tesalonicenses 2, 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Eso es un pasaje o una referencia de Daniel 11, 36. Sin embargo, usted sabe que para Pablo no existían los capítulos y versículos como hoy, sino que todo es un libro que está hablando
que está hablando versículo siguiente, lo que nosotros conocemos como, y lo dividimos en capítulos y versículos, no existía, es toda una escritura que que se había escrito. Entonces Pablo, leyendo todos estos versículos, podemos, o yo llego a la conclusión de que Pablo, cuando habla o sigue hablando del capítulo 12 de Daniel, cuando él dice de aquello que lo detiene, por una palabra tan hermosa que encontramos en el pasaje de Daniel, versículo 1 al 3, cuando habla de aquel tiempo, ¿no? Y hace una referencia en el encabezado en el tiempo final. Pero tengamos que entender, hermano, que todas las palabras proféticas de la antigüedad primeramente tenían un cumplimiento en un tiempo cercano. Podía ser una profecía, pero cercana para ellos. Y que luego estos eventos vuelven y se repiten a lo largo de la historia, porque son círculos repetitivos que se siguen viendo y se vuelven a ver en muchos de los aspectos. Por eso es que mucha gente entra en unos desfases, no entienden muchas veces y entran y hace hecho tanto daño en muchas ocasiones lo que es escatología, ¿no? Porque se ha llevado siempre a buscar algo en el tiempo final, algo futuro, no entendiendo la obra consumada en el madero que el Señor hizo allí. Entonces la gente se ha vuelto a buscar algo en el futuro y no empieza a disfrutar la realidad que tenemos en Cristo como una verdad presente, una vida presente que tenemos que expresar y que manifestar ahora en este tiempo. Pero aquí Daniel decía que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero note que también dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Cuál es? Todo lo que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que deben en el pueblo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Que pudiera también explicarse mucho acerca de esta palabra. La palabra clave aquí es que Miguel se levantará, y esta palabra levantará es la palabra amar, que lo que significa, entre otras cosas, significa erguirse, adoptar una posición, ubicarse, pero la palabra aquí es estar quieto, ¿no? El diccionario Chávez, ¿no? Dice que la palabra es detenerse, ponerse de pie o quedarse de pie. Por lo tanto, lo que creo es que Pablo había dicho era que Miguel era el que estaba sujetando bajo su autoridad la manifestación de este hombre de pecado, del inicuo, del hijo de perdición. Concuerda, si vemos que la escritura ya Pablo ha usado o hace una referencia a Daniel 11:36, y en Daniel 11:36 sigue hablando y nos da otra referencia también de Apocalipsis, cuando habla de las bestias que son gobiernos que hay, pero que siempre lo estamos buscando fuera de nosotros, un gobierno que siempre la gente busca en el mundo y no entiende que tiene que ver con un gobierno que hay dentro del ser humano. Si no está gobernando, ¿no?, el espíritu de vida, entonces está gobernando el espíritu de la muerte, la ley del pecado y de la muerte en el ser humano. Por lo tanto, esta referencia es lo que creo que Pablo está usando cuando le está hablando a los hermanos en Tesalónica. Pero vuelvo y repito que está hablando que es un tiempo presente, porque dice que en aquel tiempo que se levante es el mismo tiempo que habrá salvación. En el mismo tiempo que haya angustia, dificultad y adversidades, es el mismo tiempo que va a haber liberación para el pueblo. Y ya esto podemos ver que si habla el pueblo de Daniel cuando los reinos estaban divididos en aquel entonces, mucho lo que pudiéramos decir, pero lo que aquí realmente interesa es, dice que son todos aquellos que se encuentran escritos en el libro. Estamos hablando de que ya ahí no se refiere solamente a una etnia o de algún lugar específico de la tierra, sino realmente todos aquellos que han creído en el Señor y se encuentran escritos en aquel libro. Está viendo lo que dice la escritura, por poner ejemplo, como Efesios 2:11 al 22, donde dice que de ambos pueblos se hizo uno. Y note que luego dice que de ambos pueblos lo que se hizo fue un nuevo hombre, que es en Cristo, la nueva creación, como dice la escritura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Lo que se tuvo profetizando por tiempo acerca de lo que tenían que pasar, de volver a ser Dios o tener Dios su propio pueblo. Como dice Pedro, primera de Pedro 2:9 y 10, que dice que más vosotros sois el pueblo. Son personas que forman el pueblo ahora de Dios, todos aquellos que creen, los que no eran pueblo, pero que ahora son pueblos. Y que también el Señor iba a venir a congregar en uno a todos sus hijos que estaban realmente dispersos. Entonces leímos o dijimos de la primera parte que el espíritu, que es un espíritu realmente, o una naturaleza pecaminosa, y leemos eso mismo cuando vemos que hay dos tipos de creación en este mundo ahora, que están una que ha sido eliminada o destruida por Dios realmente en el madero, que es la que está en Adán, y otra que es la que está en Jesucristo, la nueva creación. Y que ahora también hay una nueva y sola creación en Cristo, y es la que Dios
conoce, es la que Dios está buscando, está llamando. Por lo tanto, hay un hombre o una naturaleza pecaminosa que está en el primer Adán, y hay otro hombre nuevo que es el postrer Adán, que es Cristo mismo. Hay mucha escritura que podríamos decir de eso, pero en Romanos, leeré unos versículos romanos, versículo 17, para terminar esta parte, porque no me quiero entender mucho. Romanos 5, 17, el versículo 12, que dice: por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de una naturaleza que tienen todo. Versículo 17 dice: pues si la transgresión de uno solo reinó, note bien, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Note que habla de términos presentes, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, lo que recibe la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Estos son dones internos que se están manifestando. Y la gracia, hermano, no es una doctrina de la gracia. La gracia es una persona viva, real, operante, que está dentro de nosotros, como lo dice la propia Escritura, que la gracia es Cristo mismo. El trono de la gracia es Cristo mismo, que enseña, es el Espíritu de Dios, es lo mismo. Son términos diferentes, pero hace referencia a la misma cosa. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, note bien, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, note, pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, note, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así, note, este versículo me interesa, para que así como el pecado reinó para muerte, note que aquí hablando término pasado, reinó para muerte, ahora dice, así también la gracia reine, tiempo presente, por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Y note que la gracia reina. Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. La gracia tiene un trono, es Cristo mismo de lo que estamos hablando, no más que una doctrina que puede ser enseñado. El trono de esta gracia que nos podemos acercar tiene que ser por revelación, no solamente puede ser por una información. Y como habla Tito también 2:11 y 12, dice que la gracia de Dios se ha revelado enseñándonos, ¿no? Más sin embargo, en Juan dice que quien nos enseña, Juan 14, será el Espíritu Santo. Entonces, en Efesios también 4:20 habla de ese versículo que si fuimos por él enseñados, y hablando hace referencia, si fuimos enseñados por Jesucristo, porque no hace ninguna diferencia el escritor, sino que está usando diferentes términos, pero para hablar de lo mismo, porque el Señor es el mismo, el Señor es el Espíritu, como dice también 2 Corintios 3. Por lo tanto, estamos hablando de que hay un nuevo hombre en Adán y hay un nuevo hombre en Cristo, en el postrer Adán, y hay un hombre que fue creado y que fue desobediente desde el principio en el primer Adán. Por eso estamos hablando de que aquel inicuo es una naturaleza que opera en todos aquellos que no creen. Habla que con todo engaño. Y también el engañador y el mentiroso es el anticristo. Estamos hablando de que es el mismo espíritu que opera en todos aquellos que no creen. Pero ¿cómo dice que será destruido? El versículo dice que será destruido con la venida del Señor. Aquí entran los problemas cuando nosotros hacemos escatología y empezamos a buscar que esto pasará en términos futuros. Pero note que el pasaje, repito de nuevo, no habla que en términos futuros está reinando el hombre de pecado o el inicuo y sentándose o se sentará en el cuerpo o en el templo, que es el cuerpo, sino que dice que lo está haciendo en términos presentes. Por lo tanto, cuando la venida del Señor es una realidad en nosotros, cuando nosotros creemos en el Señor, entonces es que ese hombre de pecado es destruido porque hemos creído. Note, es un efecto que tuvo una realidad que pasó desde el momento que Jesús fue crucificado. En Romanos 6 dice que fuimos crucificados juntamente con él para muerte. Entonces quiere decir que eso pasó en aquella vez. Lo que pasa es que los efectos de esa realidad tienen una evidencia o una manifestación en nosotros cuando nosotros creemos. No es que pasó cuando nosotros creemos. Pasó cuando Cristo fue y destruyó la naturaleza pecaminosa y los pecados allí en la cruz. Pero nosotros tenemos acceso a esta realidad, la cual tenemos que notificar a nuestra alma, no a nuestra mente, por medio de la fe y del conocimiento del Señor, del crecimiento que vamos obteniendo espiritualmente realmente de aquello que hemos recibido en Cristo. Por eso dice
que entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá en el resplandor de su venida, su parucía. El asunto es que normalmente esta palabra se usa para el término futuro, pero esta parucía que tiene que ver con algo que el Señor hace su aparecer, su advenimiento, su presencia, porque así como habla del advenimiento, inicuo cuyo advenimiento, que tiene que ver con la misma palabra de que hace un acto de presencia, dice que es por obra de Satanás, lo que pudiéramos hablar, lo que significa la palabra realmente Satanás, con gran poder y prodigios y señales y prodigios mentirosos, sobre todo aquel que hace iniquidad y que no ama la verdad, que no se complacieron en la injusticia, pero que entonces va a destruir en todos aquellos que creen por la venida del Señor a sus corazones. Cuando el Espíritu de Dios es derramado en nuestros corazones, cuando su venida se hace una realidad en nosotros, es que entonces aquel inicuo, aquel hombre de pecado, aquel hijo de perdición, o aquel hombre fuerte, como lo habló Jesús, o esa naturaleza pecaminosa, es destruida en nosotros. Luego tenemos que crecer en el conocimiento de esa realidad. Si conociéramos que este advenimiento, esta venida del Señor, tiene que ser una realidad primeramente en nuestro espíritu, en nuestro interior, para que haya una manifestación visible del Señor, entonces tendríamos un entendimiento más preciso acerca de lo futuro que estamos esperando y no habría tanta confusión en lo que a la escatología se refiere, porque estaríamos más claro y más preciso de lo que tendríamos que hacer hoy. Muchas personas quieren morir para entrar al reino de Dios, sin embargo, o piensan que cuando mueren se van a la presencia del Señor o entran al reino. Sin embargo, Jesús dijo, Juan 3, que para ver y para entrar al reino de Dios lo que se requiere es nacer de nuevo. Tenemos que empezar a experimentar esta manifestación visible del Señor hoy, en el tiempo presente. Allí habla en 2 de Tesalonicenses en cuanto al día del Señor. Yo quiero cerrar con este pasaje de la Escritura que dice en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6. El versículo 2, pero leeremos el 1 y el 2. Dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. Está hablando de Cristo mismo en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, que es lo mismo. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, esto es lo profético, Isaías 49:8. En tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Maravilloso lo siguiente. He aquí ahora. ¿Cuándo? Ahora, el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de la salvación. Si estamos esperando una manifestación gloriosa del Señor para ser salvo, tenemos serios problemas. Porque el día de la salvación es el día, ahora es el día. No desechando la gracia de Dios, no recibiéndola en vano, sino dándole el uso correspondiente a aquello, para aquello a la que fuimos llamados en este escenario, en este planeta, en este lugar, en esta asignación que nos fue dado en la tierra. Por lo tanto, muchas personas están esperando escapar de este mundo, de estas crueldades y de estas dificultades que están pasando. Todo esto porque no han entendido lo que se le ha otorgado en Cristo. Anteriormente usted leía en el libro de Hechos que los hermanos eran los que trastornaban el mundo con el evangelio, porque manifestaban el reino donde quiera que llegaban, donde quiera que estaban, entendiendo su asignación en la tierra. Hoy, los evangélicos, los cristianos, es lamentable, o los creyentes, no sé cómo se defina, es lamentable que son los trastornados por el mundo. Muchos cristianos escuché, no, esta pandemia nos está enseñando. Más sin embargo, aquí dice que lo que nos enseña es la gracia de Dios, que lo que nos enseña es el Espíritu de Dios, que lo que nos enseña es el propio Señor en nuestro interior. Mientras estemos esperando que Dios haga su aparecer desde los cielos en la nube y que todavía y que seamos arrebatados, llevados en secreto y de la forma en la que tengamos la escatología, sin todavía entender la realidad que tiene que expresarse y manifestarse de su reino en nosotros, y por medio de eso nosotros poder reinar en vida ahora, porque usted está vivo ahora, porque usted antes estaba muerto en los delitos y pecados, pero ahora se le ha dado la vida que es en Cristo, para que usted reine, para que exprese el reino, no para que diga que somos reyes y sacerdotes. Eso decirlo cualquiera lo dice, el versículo cualquiera lo cita, es expresar reino, que pueda emanar reino de cada uno de nosotros en todas las cosas que suceden en nosotros y alrededor nuestro. Así que, amados hermanos, la destrucción de ese hombre de pecado es por el Señor en su venida. Ahora bien, esta venida que destruye la naturaleza pecaminosa del hombre es primeramente cuando creemos en el Señor. Y al creer en la obra del madero, su sangre nos limpia del pecado, de los pecados y del pecado, ¿no? Su muerte nos libra del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Entonces, su sangre nos limpia de los pecados y su muerte nos destruye elimina los pecados.
La venida del Señor en nuestro corazón y alumbra, ya que Él es la luz verdadera. Y destruye, elimina al hombre de pecado, el hijo de perdición, que estaba sentado en nuestros cuerpos, haciendo morada allí, los cuales son templos realmente hechos por Dios. Hermano, Dios no habita en templo, como dice Pablo en Hechos 17, no habita en templo hecho de mano, sino que ha hecho cercana su habitación, aunque sea palpando, pudiéramos hallarles. Aleluya. Porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo echó fuera al hombre fuerte y se hizo con el botín, que es su templo, su cuerpo, su casa, su iglesia. Estos somos nosotros. Y note, si usted siguiera leyendo los siguientes versículos de Tesalónica, de Tesalonicenses, a lo que Pablo está hablando, cómo entonces nosotros fuimos escogidos para salvación. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que se requiere es que estemos firmes, que vivamos este reino, que presemos esta realidad de Cristo, porque la manifestación gloriosa que la tierra está guardando, según Romanos 8, es la de los hijos de Dios, y esos hijos están en la tierra. No espere que sea levantado y su cuerpo sea transformado, y eso es algo que tendrá que pasar futúricamente, como siempre se dice. Busque que esa gloria, esa manifestación se haga evidente ahora, se vea ahora. Porque dice que nosotros somos, Pablo dice en Corintios, que somos transformados a la imagen misma del Señor cuando nosotros vemos a caras descubiertas. ¿Dónde tengo que ver a cara descubierta? Yo tengo que ver al Señor en usted. Usted tiene que ver al Señor en mí. Si nosotros esperamos ver al Señor en el cielo que venga para ser transformado, tenemos serios problemas. La transformación va a pasar cuando nosotros vemos a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor. ¿Dónde está puesta esa gloria? Su gloria fue puesta en nosotros. ¿Para qué? Dice Juan 17. Para que seamos uno. Perfecto, en unidad. Así que el hombre de pecado no es alguien que se va a manifestar en el tiempo futuro. El hombre de pecado es alguien que ha estado gobernando en el interior del hombre desde tiempos remotos, y que la única forma de salir de esa condición es por medio de la fe que tenemos en el Señor Jesucristo, porque cuando Él viene, Él lo destruye, Él lo elimina, que fue lo que Él hizo y consumó en la obra del madero. Y desde ahí podemos ser luminares en este mundo, resplandecer como la estrella del firmamento. ¿Por qué? Pues dice en Daniel, porque enseñan la verdad, porque son lo que están manifestando el reino de Dios en este tiempo. Porque en el mismo tiempo que se manifestaría la calamidad en nosotros, es el mismo tiempo donde vendría también la salvación a nosotros. Así que nadie os engañe. El hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición, está obrando, está operando dentro del interior de todos aquellos que no creen. Pero todavía es penoso cuando muchos de los hijos de Dios que ya han creído en el Señor todavía no manifiestan la luz del Señor, la vida del Señor, por cuanto no han sido entendidos en la vida que portan. Que nadie os engañe. Para el Señor sea con todo. Soy Jonathan Moya de su programa, Comprendiendo la Escritura. Paz del Señor.